El Banco Central de Reserva versus el Ministerio de Economía. ¿Qué dijo Julio Velarde que molestó tanto al ministro José Arista? ¿Y cuál fue la respuesta de este último? Te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos por este versus económico. A ver, el último jueves, el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, hizo unos comentarios que ya ha repetido en el pasado, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha perdido peso, que el MEF ha perdido peso, y no se refería al MEF de José Arista, se refería a la institución en los últimos años. E incluso dijo que el MEF viene perdiendo peso político para negociar con el Congreso de la República desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y esta es una realidad. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Kuczynski, ustedes recordarán, entró sin una mayoría parlamentaria, y en ese entonces había una mayoría parlamentaria del fujimorismo con más de 70 congresistas, y el Ministerio de Economía, el MEF de ese entonces, no podía negociar y no podía convencer al Parlamento de ese momento. Y desde ese entonces, esta institución, una institución clave que maneja la política económica del país, uno de los ministerios, si no el ministerio más importante por el impacto y la influencia que tiene en la vida de todos los peruanos, ha venido perdiendo peso de manera constante ante los diferentes congresos de la República. Evidentemente a esto se refería Julio Velarde y lo señalaba con mucha claridad, que hoy por hoy el Congreso de la República y los otros congresos también en los últimos años, ojo, vienen aprobando leyes sin ningún sustento técnico. Instituciones como el Banco Central de Reserva, como la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, y como el propio Ministerio de Economía y Finanzas, envían sus observaciones, envían sus informes técnicos y constantemente le señalan a los parlamentarios: oye, no aprueben eso, esto es peligroso, esto puede terminar afectando a los consumidores, esto puede terminar afectando a quienes tú quieras beneficiar supuestamente. Pero el Parlamento no hace caso y simplemente aprueba las leyes porque creen que esto les va a dar réditos con la población. Sin embargo, como vemos, la popularidad está por los suelos. Entonces, el presidente del BCR se refería a eso, que el MEF ha perdido peso porque en el Congreso de la República no se le hace caso. Sin embargo, pareciera que el ministro de Economía, José Arista, tomó el comentario del presidente del BCR como personal, porque de inmediato salió a responderle cuando la prensa le preguntó: oiga, ¿qué opina sobre lo que ha dicho Julio Velarde? Y tuvo una frase que francamente no se entiende. Dijo: no quiero entrar en polémicas, ni discrepo, ni estoy de acuerdo, sino todo lo contrario. ¿A qué se refería con una frase de ese tipo? Sino todo lo contrario. Y no solo eso, sino que además criticó las proyecciones que viene haciendo el Banco Central de Reserva sobre inflación, sobre el crecimiento del PBI, y Arista dijo que estas no vienen siendo acertadas. Sin embargo, esto no fue lo más crítico. Lo más cuestionable de la respuesta del ministro de Economía, José Arista, fue cuando dijo que el Ministerio de Economía, que el MEF, le viene pidiendo al Banco Central de Reserva que reduzca de manera más proactiva la tasa de interés de referencia. Él dijo la tasa de interés real, porque esto ayudaría justamente a acelerar la recuperación económica. Entonces, de alguna manera, con este comentario, el ministro de Economía quería cargarle la responsabilidad al BCR del hecho de que la economía peruana no se recupere al ritmo que el gobierno quiere. Y acá hay que detenernos un momentito, señor José Arista, porque usted lo sabe muy bien y así está además en la Constitución peruana, ojo, que el mandato del Banco Central de Reserva no es preocuparse por la reactivación de la economía. El mandato del Banco Central de Reserva es mantener los precios estables, es evitar que la inflación no despegue, no se descontrole, es mantener la moneda estable. Y a ver, este mandato constitucional el Banco Central de Reserva lo ha venido cumpliendo en los últimos años de manera sumamente eficiente, al punto que hoy la inflación en Perú, ojo, la inflación en Perú es la más baja del continente. Basta ver qué está ocurriendo en Argentina y los problemas que tienen, ni qué decir de Venezuela, Colombia, Chile. Los precios en el país se han mantenido estables. Ha habido momentos donde evidentemente se han incrementado, pero por factores externos, porque el mundo viene también complicado, porque el precio del petróleo aumenta, porque los cereales aumentan y eso nos ha afectado. Pero el manejo de la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva ha sido sumamente eficiente y lo vemos en la estabilidad de precios que tenemos en el Perú y lo vemos en la moneda, una moneda estable en referencia del dólar. Entonces, el Banco Central de Reserva ha venido cumpliendo en los últimos años justamente con su mandato de manera eficiente al punto
que Julio Velarde se ha mantenido en el cargo por 18 años y va a cumplir 20 años en el cargo en el 2026, y los presidentes que han pasado en los últimos años lo han seguido ratificando y ratificando desde la época de Alan García, que lo nombró presidente del BCR, lo mantuvo Ollanta Humala, lo mantuvo Pedro Pablo Kuczynski, lo mantuvo el propio Pedro Castillo, y bueno, la señora Dina Boluarte también lo mantiene. Entonces, por algo será que Julio Velarde se mantiene tantos años en el cargo, sin hablar, ojo, de lo eficiente que es el BCR como institución, porque no solo es Julio Velarde. Julio Velarde es un personaje clave importante en la política económica del país, pero el BCR es una institución con profesionales serios que vienen haciendo un muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque felizmente tienen independencia del poder político y son técnicos de alto nivel y hay mucha meritocracia. ¿Qué significa eso? Que los mejores de los mejores están en el Banco Central de Reserva, y eso es lo que falta justamente en instituciones. Entonces, no es dable que el Ministerio de Economía, que el ministro de Economía del gobierno de turno quiera interferir en el Banco Central de Reserva, romper y violar su independencia para decirle cuándo debe subir o bajar su tasa de interés de referencia, que es uno de los instrumentos claves, evidentemente, de cualquier banco central del mundo. Entonces, se equivoca bastante el ministro de Economía cuando le pide esto al BCR. Y pasan verdades, el ministro de Economía se picó, pero se picó innecesariamente, porque Julio Velarde no hablaba de José Arista, ni siquiera hablaba de este MEF, hablaba de que el MEF como institución ha perdido peso frente al gobierno, y es algo que el propio Arista reconoció con otras palabras en una entrevista que dio a RPP, cuando dijo con mucha claridad que el gobierno de Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte, es un gobierno débil. Ojo con eso, cuando nos acababan de bajar la calificación crediticia como país. Eso lo reconoció el propio Arista. Y luego, evidentemente, se tuvo que retractar porque la presidenta Boluarte salió con toda la crítica a responderle a su propio ministro de Economía. Pero esto es una realidad. Estamos frente a un gobierno débil, sometido, ojo, a los caprichos de un Congreso de la República sumamente populista. Lo dice Velarde, lo dijo el propio ministro de Economía, José Arista, y lo vemos todos los peruanos. El gobierno de Dina Boluarte ya ni siquiera observa las leyes que saca el Parlamento, que claramente muchas de ellas afectan a la sociedad, como leyes que favorecen la minería ilegal, como leyes que favorecen a las universidades Bamba, como leyes que buscan destruir el sistema de pensiones en su conjunto. Entonces, Julio Velarde no se equivoca al decir esto. Pero hay un comentario que ha pasado medio desapercibido en las declaraciones del presidente del BCR que no tienen que ver con el MEF, porque, insisto, esto ya lo había dicho en el pasado, sino que tienen que ver con otra institución clave, y es lo que sí debería preocuparnos y debería llamarnos a la reflexión, que es el Tribunal Constitucional. A ver, el presidente del BCR calificó como una barbaridad, así como lo escuchan, una barbaridad, el hecho de que el TC hace algunos meses haya permitido y haya avalado que el Congreso de la República dicte leyes que generan un gasto al Estado. Ojo con eso, violando directamente el artículo 79 de la Constitución, que limita y que señala muy claramente que el Congreso de la República no tiene capacidad de gasto, es decir, no puede aprobar leyes que generen un gasto al Estado, porque si no, evidentemente la caja fiscal termina reventada con todos los proyectos. Imagínense que los parlamentarios quisieran aprobar y que generen un gasto a todos los peruanos. Entonces, Velarde, con mucha razón, dice que este aval que le dio el Tribunal Constitucional es una barbaridad porque viola directamente el artículo 79 de la Constitución. Y eso es algo que sí debería preocuparnos, porque uno se pregunta, ¿dónde está el adulto en la casa? En el pasado, es verdad, teníamos a un MEF que había perdido peso, pero todavía teníamos un gobierno que decidía llevar y pelear con el Congreso de la República estas leyes, llevándolas al Tribunal Constitucional. Las observaba, las denunciaba de inconstitucionalidad, y estas leyes aprobadas por el Parlamento en su momento terminaban siendo descartadas en el TC. Entonces teníamos adultos en la habitación, teníamos adultos en la casa con gobiernos más o menos responsables que la peleaban con el Congreso de la República y un Tribunal Constitucional en ese entonces que sí le decía al Parlamento que muchas de las leyes que terminaban aprobando violaban la Constitución, eran inconstitucionales y las leyes se terminaban cayendo. Pero ¿qué es lo que ha pasado con la nueva conformación de magistrados que hay en el máximo órgano de interpretación de la Constitución? Bueno, que le dan el amén
amén a todo o a casi todo que aprueba el Congreso de la República, sea constitucional o no sea constitucional. Y esto cuando el gobierno decide justamente denunciar de inconstitucionalidad alguna de las leyes, cosa que ya no sucede. Y lamentablemente, y esto es lo que advirtió el presidente del BCR, no solo tenemos a un MEF que ha perdido peso, sino que tenemos a un Tribunal Constitucional que aprueba barbaridades o da el aval a barbaridades que termina aprobando el Congreso de la República, y eso sí nos pasa factura, eso sí limita lamentablemente el crecimiento y la recuperación de la economía a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque hablamos de una crisis de institucionalidad, hablamos que lamentablemente no hay seguridad jurídica en nuestro país, hablamos que el populismo lamentablemente es extendido a todas nuestras instituciones y evidentemente las inversiones serias, grandes, observan ese panorama en el país. No por nada nos acaban de bajar la calificación de riesgo. Ojo con eso, con esa advertencia justamente, que el populismo y la politiquería afectan justamente el crecimiento de mediano y largo plazo. Esa es la realidad. Se advierte desde dentro con personas como el presidente del BCR, ojo, una de las pocas instituciones que todavía levanta la voz para señalar esto, y se advierte desde fuera, no solamente en las calificadoras como Standard & Poor's, Moody's y los bancos de inversión. Lamentablemente la situación es compleja y sí, vamos a crecer este año, nos vamos a recuperar, por ahí llegaremos al 3% porque el precio del cobre viene por los cielos, pero ojo, ese crecimiento no es suficiente para generar mejoras en la calidad de vida de los peruanos, para generar empleo de calidad, para reducir la pobreza que también ha llegado a niveles de espanto. Entonces, son esos temas a los que debería abocarse el ministro de Economía José Arista, ojo, responsable de la política económica del país y que entiende todo esto, y no en interferir en un fuero que no le corresponde, como pedirle al BCR que suba o baje su tasa de interés. Ojo, no se meta en la política monetaria que ha venido funcionando muy bien en los últimos años y más bien tome esa gran papa caliente que tiene que ver con la recuperación sostenida de la economía y tratar de reducir el ruido político. Pero en realidad, y lo sabemos, el Ministerio de Economía, francamente, tampoco es que pueda hacer mucho, dada la situación que tenemos en el país, porque, aunque no le guste reconocerlo al ministro Arista, es verdad, el MEF ha perdido peso, el MEF es débil, porque justamente no puedes tener un MEF fuerte si tienes un gobierno débil.